Hola corazones, bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar la revisión del tema Principios para actuar en libertad, en donde vamos a continuar aprendiendo que el respeto mutuo y la no violencia son criterios para ejercer la libertad. Comencemos. Primero que nada, tenemos que tener claro que las experiencias, los conocimientos, las emociones y los gustos que provienen de nuestra familia y los grupos a los que pertenecemos influyen en nuestra forma de pensar. Pues claro, porque convivimos con ellos regularmente. Estas personas con las que convivimos nos enseñan su manera de ver la vida y los valores que las guían. Es decir, nos brindan esas bases indispensables para orientar nuestras conductas como seres humanos. A estas bases les llamamos principios. Algunos ejemplos son: tenemos la libertad y de la libertad se desprende el respeto a los otros, el hecho de pensar antes de actuar, tomando en cuenta a los demás, ser solidario con quien lo necesite y la congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Además, los principios que actualmente te guían los aprendes a lo largo de la educación que recibes dentro y fuera de la escuela. Son esenciales para tu desarrollo como persona y un apoyo para enfrentar los retos en tu vida cotidiana. Es decir, los principios guían tus ideas y acciones diarias, cotidianas. Por ejemplo, tienes que tomar en cuenta la dignidad de los demás y esto incluye el respeto, tratar a los demás como si fueran tú mismo. La solidaridad, ayudar a quien lo necesite. La responsabilidad, cumplir tus compromisos y acuerdos. Ahora bien, pasemos al primer ejercicio, manos a la obra, principios para actuar en libertad. Las personas con las que convivimos nos brindan las bases indispensables para orientar nuestras acciones como seres humanos. A estas bases les llamamos principios. Esto lo acabamos de revisar. Escribe cómo aplicarías los principios en la vida diaria. Por ejemplo, el respeto a los otros. ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo lo aplicarías? Vas a escribir un ejemplo. ¿Cuándo has tomado en cuenta a los demás? Vas a escribir otro ejemplo. Pensar antes de actuar. Súper importante en la edad en la que te encuentras, pensar antes de actuar. ¿Cómo lo aplicarías o dónde lo has aplicado? Vas a escribir un ejemplo. Después, ser solidario con quien lo necesite. Entonces aquí vas a escribir algún ejemplo en donde hayas sido solidario con quien te ha necesitado. Continuamos. Relacionado con los temas que estamos revisando, es necesario reflexionar con base en principios éticos que te permitan tomar decisiones que promuevan la convivencia armónica, el bien común y una cultura de la paz. Estos dos temas los vamos a revisar con más profundidad un poquito más adelante. Retomando lo que acabamos de revisar hace unas diapositivas, viene que hagas este ejercicio. Realiza un listado de los principios que tienen como familia. Respeto, empatía, solidaridad. ¿Qué principios consideras que existen en tu familia? Puede haber muchos, estoy segura. Y después vas a realizar un pequeño dibujito cómo aplican alguno de esos principios en su familia. Muy bien, como a modo de ejemplo. Continuemos. Existen muchas formas de ejercer la libertad. En distintos momentos de la historia, la libertad no ha sido un derecho para todos. No sé si sepas, pero en algunas épocas y países estuvo permitida la esclavitud, por lo que a algunas personas se les consideraba propiedad de otras. Imagínate ser propiedad de alguien más. No se les reconocía su dignidad, se les obligaba a trabajar y obviamente a muchos no se les pagaba y se les impedía el derecho a decidir qué hacer con su vida porque alguien más era dueño de esa vida. Incluso en algunos países la libertad de expresión ha sido limitada por gobernantes que han prohibido las críticas a sus gobiernos. La libertad de expresión es uno de los derechos que tenemos para opinar y expresar libremente nuestras ideas. Con respecto a este tema, vamos a leer el caso de libertad de conciencia. Cassius Clay Jr., también conocido como Muhammad Ali, fue un boxeador estadounidense, el único en conquistar en 3 ocasiones el Campeonato Nacional de Boxeo de su país.
la primera vez cuando tenía 22 años. Además, ganó 4 veces un título mundial de peso pesado y fue campeón olímpico. En 1960 dio una pelea fuera del cuadrilátero. Se declaró con libertad de conciencia y se opuso a ser reclutado en el ejército de su país para ir a la guerra de Vietnam, por lo que fue enjuiciado y condenado a 5 años de prisión en 1967. A pesar de ser un destacado representante del boxeo, una práctica deportiva considerada por algunos como violenta, pensaba que el deporte era un promotor de la paz. En 2005, por su valiente defensa de los valores de la paz y la libertad, a los 70 años de edad, recibió la Medalla de la Libertad de manos del presidente de Estados Unidos de América. ¿Cómo la ven con Muhammad Ali? Con respecto a este tema, realizaremos el último ejercicio del día de hoy, que es bastante sencillo y es escribir en tu cuaderno ¿qué es la libertad de conciencia para Muhammad Ali? Esto lo vas a escribir considerando lo que acabamos de leer. ¿Por qué Muhammad Ali tomó libertad de conciencia? ¿Qué significa esto para él? Ahí bien explicado en el texto, vas a realizar un pequeño análisis, lo vuelves a leer si lo necesitas para responder esta pregunta con tus palabras. Pues bien, en nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reconocen un conjunto de libertades, entre las cuales están que tienes derecho para manifestar tus ideas, para reunirte con fines pacíficos, que tienes libertad de acceso a la información e inclusive tiene un apartado que especifica que tienes libertad de pensamiento y de creer en lo que uno desee. Es decir, tenemos libertad para hacer muchísimas cosas, pero como hemos aprendido a lo largo de esta secuencia, necesitamos reconocer que el respeto mutuo y la no violencia son criterios primordiales para aplicar esas libertades, considerando que no te dañes a ti, ni a otros, ni al medio en el que te encuentras. Y con esto hemos llegado al final de esta secuencia didáctica de nuestro libro de formación cívica y ética. Espero que el video te haya sido de muchísima utilidad para realizar los ejercicios del día de hoy y nos vemos mañana. Bye bye.